Libro 9. Capítulo 1. Hemos tratado acerca del ente primero, al cual se refieren todas las demás categorías del ente. Es decir, acerca de la substancia, según el concepto de substancia se enuncian, en efecto, 30 los demás entes. La cantidad, la cualidad y los demás que así se enuncian. Pues todos implicarán el concepto de substancia, según dijimos al principio de nuestra exposición. Más, puesto que el ente se dice no solo en el sentido de algo o cual o cuanto, sino también según la potencia y la entelequia y la obra, precisemos los límites de la potencia y de la entelequia. 35 Primero, de la potencia estrictamente dicha, aunque no es la que más interesa para lo que ahora queremos. La potencia y, 1046a, el acto, en efecto, se extienden más allá de las cosas que solo se enuncian según el movimiento. Pero, después de hablar de esta, en las delimitaciones acerca del acto explicaremos también las demás. Que potencia y poder se dicen en varios sentidos, los 5 hemos explicado en otro sitio. Prescindamos de todas las potencias que se dicen por simple homonimia, algunas, en efecto, se dicen por cierta semejanza. Por ejemplo, en geometría hablamos de cosas que son o no son potentes porque son o no son de algún modo. Pero las referidas a la misma especie, 10 todas son ciertos principios, y se dicen en orden a una primera, que es un principio de cambio que radica en otro, o en el mismo en cuanto es otro. Una, en efecto, es la potencia pasiva, que es, en el paciente mismo, un principio para ser cambiado por efecto de otro o en cuanto que es otro. Otra es el hábito de inmunidad frente al cambio a peor y frente a la destrucción por efecto de otro o en cuanto otro como principio del cambio. 15 En todas estas definiciones está contenido el concepto de la potencia primera. Asimismo, estas se llaman potencias de hacer o padecer simplemente una acción o de hacerla o padecerla bien, de suerte que también en los enunciados de estas están incluidos de algún modo los conceptos de las potencias anteriores. Está claro, por consiguiente, que en cierto sentido es una misma la potencia de hacer y la de padecer una acción, pues 20 una cosa es potente por tener ella misma la potencia de recibir una acción, o bien porque la tiene otro para recibirla de ella, pero en otro sentido son distintas. Una, en efecto, está en el paciente, pues el paciente padece la acción, y uno padece la de uno y otro la de otro, por tener cierto principio, y por ser también la materia cierto principio. Así, lo grasiento es combustible, y lo que cede de tal o cual modo, rompible, y lo 25 mismo en las demás cosas, y la otra, en el agente. Por ejemplo, el calor y el arte de construir. El primero, en lo que calienta, y el segundo, en el constructor. Por eso, en cuanto unidad natural, ningún ser padece la acción de sí mismo, ya que es uno solo y no otro. 30 Y la impotencia y lo impotente es la privación contraria a esta potencia. De suerte que toda potencia es contraria a una impotencia de lo mismo y según lo mismo. Pero la privación tiene varios sentidos. En efecto, decimos que una cosa está privada de algo si no lo tiene, o si, estando naturalmente llamada a tenerlo, no lo tiene o absolutamente o cuando está llamada a tenerlo, y si no lo tiene de un modo determinado, por ejemplo completamente, o de cualquier modo. Y en algunas cosas, sí, 35 estando llamadas a tenerlo, no lo tienen a causa de violencia, decimos que están privadas de ello. Capítulo 2 Puesto que en las cosas inanimadas hay tales principios, y otros en las animadas y en el alma, y, del alma, en la parte, 1046b, racional, es evidente que también de entre las potencias unas serán irracionales y otras racionales. Por eso todas las artes y las ciencias productivas son potencias, puesto que son principios productores de cambio que radican en otro o en cuanto es otro. Y las racionales, todas pueden producir ellas mismas los 5 efectos contrarios, pero las irracionales se limitan a uno. Por ejemplo, el calor solo puede calentar, mientras que la medicina puede dañar y curar. Y esto se debe a que la ciencia es un enunciado, y el mismo enunciado manifiesta la cosa y su privación, aunque no del mismo modo, pues en un sentido las enuncia ambas, y, en otro, más bien lo positivo. De suerte que también tales ciencias 10 abarcarán necesariamente los contrarios, pero a uno en cuanto tales, y al otro no en cuanto tales. Pues también el enunciado expresa al uno en cuanto tal, y al otro, en cierto modo, accidentalmente, ya que muestra lo contrario por negación y supresión. La 15 privación primera es, en efecto, lo contrario, que es, a su vez, supresión de lo otro. Más, puesto que los contrarios no se generan en lo mismo, y la ciencia es potencia por tener el concepto, y el alma tiene un principio de movimiento, lo sano solo produce salud, y lo que puede calentar, calor, y lo que puede enfriar, frío. Pero el que 20 tiene ciencia, ambas cosas.
Pues el concepto contiene ambas cosas, aunque no igualmente, y está en el alma, que tiene un principio de movimiento, de suerte que moverá ambas cosas desde el mismo principio, habiéndolas unido en orden a lo mismo. Por eso las cosas que tienen potencia fundada en un concepto producen efectos contrarios a los de aquellas cuya potencia no se apoya en un concepto, pues los contrarios están contenidos en el mismo principio, es decir, en el concepto. Y es también claro que la potencia de hacer o padecer bien 25 va acompañada por la de hacer o padecer solamente, pero esta no siempre por aquella. Pues para hacer bien es necesario hacer, mientras que para hacer solamente no es necesario hacer bien. Capítulo 3. Pero hay algunos que afirman, como los megáricos, que solo se tiene potencia mientras se actúa, y que, cuando no se actúa, 30 no se tiene potencia. Por ejemplo, que el que no edifica no tiene potencia para edificar, sino que la tiene el que edifica mientras edifica. Y lo mismo en las demás cosas. Los absurdos en que estos incurren son fáciles de ver. Pues, evidentemente, un constructor dejará de serlo cuando no edifica, el ser constructor, en 35 efecto, es ser potente para edificar, y lo mismo en las demás artes. Pues bien, si es imposible que posea estas artes quien no las haya aprendido o recibido alguna vez, y que deje de poseerlas, 1047a, sin haberlas perdido, o por olvido o por alguna enfermedad o por el tiempo. No ciertamente por corrupción de la cosa, pues existe siempre no tendrá el arte cuando cese de ejercerlo. Y, cuando vuelva a edificar de pronto, ¿de dónde lo habrá sacado? Y lo mismo habrá que decir de los seres inanimados. Pues nada será frío ni caliente ni dulce ni, en general, sensible, si 5 no lo estamos sintiendo. De suerte que los que tal afirman tendrán que dar por buena la opinión de Protágoras. Más aún, ningún ser tendrá potencia sensitiva si no está sintiendo actualmente. Así, pues, si es ciego lo que no tiene vista pero está llamado a tenerla y cuando está llamado a tenerla y mientras aún existe, los mismos serán ciegos muchas veces al día, y sordos. Además, si imposible es lo que está privado de potencia, lo que no está generándose será imposible que llegue a generarse. Y el que diga que lo imposible para generarse tiene o tendrá ser, errará, pues imposible significa precisamente esto. De suerte que estas doctrinas niegan el movimiento y la generación. Pues, según ellas, lo que está de pie estará siempre 15 de pie y lo que está sentado estará siempre sentado. Pues no se levantará si está sentado, ya que será imposible que se levante lo que no puede levantarse. Por consiguiente, si no cabe sostener esta doctrina, está claro que la potencia y el acto son cosas diferentes, mientras que 20 aquellas doctrinas identifican la potencia y el acto e intentan destruir algo importante. Cabe, por tanto, que algo pueda existir pero no exista, y que pueda no existir y exista, y lo mismo en las demás categorías. Que, pudiendo andar, no ande, y, pudiendo no andar, ande. Una cosa es posible si, por el hecho de que tenga el acto de 25 aquello de lo que se dice que tiene la potencia, no surge nada imposible. Por ejemplo, si es posible que algo esté sentado y cabe que se siente, no surge nada imposible si realmente se sienta. Y lo mismo si puede ser movido o mover, estar o poner de pie, ser o llegar a ser, no ser o no llegar a ser. La palabra acto, aplicada a la entelequia, ha pasado 30 también a otras cosas principalmente desde los movimientos. Pues el acto parece ser principalmente el movimiento. Por eso a las cosas que no existen no se les atribuye movimiento, pero sí otras categorías, como ser pensables o deseables aunque no existan. 35 pero ser movidas, no, y esto porque, no existiendo en acto, 1047b, existirían en acto. En efecto, de las cosas que no existen, algunas existen en potencia. Pero no existen, porque no existen en entelequia. Capítulo 4. Si lo posible es lo que hemos dicho en cuanto que es realizable, está claro que no cabe que sea verdad decir que tal cosa 5 es posible pero no sucederá, puesto que, admitido esto, no se vería el sentido de ser imposible. Por ejemplo, si uno afirma que es posible que la diagonal sea conmensurable con uno de los lados, pero que no lo será sin tener en cuenta el ser imposible, porque nada impide que, siendo posible que algo sea o llegue a ser, no sea ni llegue a ser. Pero es necesario, según lo 10 establecido, que, incluso si suponemos que existe o ha llegado a existir lo que no existe pero es posible, no resulte nada imposible. Y en este caso resultará, puesto que es imposible que la diagonal sea conmensurable con uno de los lados. Así, pues, no es lo mismo falso que imposible. Que tú estés de pie ahora es falso, pero no imposible. Al mismo tiempo, es también evidente que si, existiendo A, necesariamente existe B, siendo posible que exista A, también B15 será necesariamente posible. Pues, si no es necesariamente posible, nada impide que no sea posible que exista.
Supongamos, pues, que A es posible. Pues bien, siendo posible que A exista, si afirmásemos la existencia de A, no resultaría nada imposible. Entonces sería necesario que existiera B. Pero era imposible. 20 sea, pues, imposible. Pero, si es necesariamente imposible que exista B, también lo será necesariamente que exista A. Lo primero era, efectivamente, imposible. También lo será, entonces, lo segundo. Pero, si realmente A es posible, también lo será B, suponiendo que estén relacionadas de tal modo que, existiendo A, necesariamente existirá B. Por consiguiente, si, estando A y B en esta relación, no es posible B en las condiciones dichas, 25 tampoco A y B estarán en la relación supuesta. Y si, siendo posible A, necesariamente es también posible B, si existe A, necesariamente existirá también B, pues es necesariamente posible que exista B. Si A es posible significa que, si A existe cuando y 30 como era posible que existiera, también B existirá necesariamente entonces y del mismo modo. Capítulo 5. Siendo todas las potencias o bien congénitas, como los sentidos, o adquiridas por práctica, como la de tocar la flauta, o por estudio, como la de las artes, para tener las que proceden de la práctica o del estudio será necesario ejercitarse 35 previamente. Para las que no son de esta clase y para las pasivas, no es necesario. 1048a. Y, puesto que lo potente tiene potencia para algo y en algún tiempo y de algún modo, con todas las demás determinaciones que necesariamente entran en la definición, y unas cosas pueden mover racionalmente y sus potencias son racionales, mientras que otras son irracionales e irracionales también sus potencias, y aquellas están necesariamente en un ser animado, mientras que estas pueden estar en uno animado o en uno 5 inanimado, estas últimas potencias, cuando el agente y el paciente se aproximan en las condiciones requeridas por ellas, hacen o parecen necesariamente, mientras que aquellas no necesariamente. Pues todas estas limitan su actividad a un solo objeto, mientras que aquellas lo extienden a los contrarios, de suerte que producirán al mismo tiempo efectos contrarios. Pero esto es imposible. Por tanto, necesariamente habrá otra cosa que sea la que 10 decida. Por ejemplo, el deseo o la elección previa. En efecto, el que principalmente desee de los dos contrarios, ese hará cuando se encuentre en las condiciones propicias a su potencia y se aproxime al paciente. De suerte que todo lo racionalmente potente, cuando desee aquello para lo que tiene potencia y en la medida en que la tiene, necesariamente lo hará. Y la tiene 15 cuando el paciente está presente y dispuesto de un modo determinado. Y, si no, no podrá obrar, no es preciso, en efecto, determinar más aún diciendo sin que nada externo se lo impida. Pues tiene la potencia en cuanto que esta es potencia activa, pero no lo es ilimitadamente, sino en ciertas condiciones, en las cuales se excluirán también los impedimentos externos. 20 Pues a estos los excluyen algunos de los factores presentes en la definición. Por eso, aunque quiera o desee hacer simultáneamente dos efectos o los efectos contrarios, no los hará. Pues no tiene la potencia para ellos del modo dicho, ni la potencia es para hacer simultáneamente, puesto que hará aquellas cosas para las que tiene la potencia del modo dicho. Capítulo 6. Puesto que ya hemos hablado de la potencia relativa al 25 movimiento, tratemos ahora del acto y digamos qué es y cuál es su naturaleza. Al hacer nuestro análisis veremos que no solo decimos que es potente lo que tiene poder natural para mover a otro o ser movido por otro, ora absolutamente ora de cierto modo, sino también en otro sentido, a causa de lo cual en 30 nuestra indagación hemos tratado también de estas cosas. El acto es, pues, el existir de la cosa, pero no como cuando decimos que está en potencia. Y decimos que está en potencia como está un Hermes en un madero, y la media línea en la línea entera, porque podría ser separada, y que es sabio incluso el que no especula, si es capaz de especular. Pero esto otro está 35 en acto. Lo que queremos decir es evidente en los singulares por inducción, sin que sea preciso buscar una definición de todo, sino que basta contemplar la analogía, pues en la misma relación, 1048 ve, que lo que edifica con lo que puede edificar está también lo despierto con lo dormido y lo que ve con lo que está con los ojos cerrados pero tiene vista, y lo segregado de la materia con la materia, y lo totalmente elaborado con lo no elaborado. Y, de 5 esta diferencia, quede el acto separado a una parte y, a la otra, la potencia. Pero estar en acto no se dice de todas las cosas en el mismo sentido, sino analógicamente. Como esto existe en esto o en orden a esto, aquello existe en aquello o en orden a aquello. Pues unas cosas están en la relación del movimiento a la potencia, y otras, en la de la substancia a cierta materia. Lo infinito, lo vacío y las demás cosas semejantes se dice que 10 están en potencia o en acto de manera distinta que muchos de los entes, por ejemplo que el que ve o anda o es visto.
Pues estas cosas cabe que sean verdaderas alguna vez incluso sin limitaciones. Decimos, en efecto, que algo se ve, unas veces porque es visto y otras porque puede ser visto. Pero lo infinito no está en potencia en el sentido de que haya de existir 15 separado en acto, sino en el conocimiento. Pues el hecho de que no termine la división hace que este acto esté en potencia, pero que tenga existencia separada no. Puesto que de las acciones que tienen límite ninguna es fin, sino que todas están subordinadas al fin, por ejemplo del 20 adelgazar es fin la delgadez, y las partes del cuerpo, mientras adelgazan, están así en movimiento, no existiendo aquellas cosas a cuya consecución se ordena el movimiento, estos procesos no son una acción o al menos no una acción perfecta, puesto que no son un fin. Acción es aquella en la que se da el fin. Por ejemplo, uno ve y al mismo tiempo ha visto, piensa y ha pensado, entiende y ha entendido, pero no aprende y ha aprendido 25 ni se cura y está curado. Uno vive bien y al mismo tiempo ha vivido bien, es feliz y ha sido feliz. Y si no, sería preciso que en un momento dado cesara, como cuando adelgaza. Pero ahora no, sino que vive y ha vivido. Así, pues, de estos procesos, unos pueden ser llamados movimientos, y otros, actos. Pues todo movimiento es imperfecto. Así el adelgazamiento, el aprender, el caminar, la edificación. Estos son, en efecto, movimientos, y, por tanto, imperfectos, pues 31 no camina y al mismo tiempo llega, ni edifica y termina de edificar, ni deviene y ha llegado a ser, o se mueve y ha llegado al término del movimiento, sino que son cosas distintas, como también mover y haber movido. En cambio, haber visto y ver al mismo tiempo es lo mismo, y pensar y haber pensado. A esto último llamo acto, y a lo anterior, movimiento. ¿Qué es estar en acto y cuál es su naturaleza? Podemos verlo por estas explicaciones y otras semejantes. Capítulo 7. Debemos determinar cuándo una cosa está en potencia y cuándo no. Pues no siempre lo está. La Tierra, por ejemplo, es, 1049 en potencia un hombre. O no, sino más bien cuando ya se ha convertido en semen, o quizá ni siquiera entonces. Del mismo modo, no todo puede ser sanado por la medicina o por el azar. Pero hay algo que puede serlo, y esto es lo sano en potencia. 5. Y la definición de lo que por obra de la inteligencia llega a estar en entelequia desde su estado en potencia es cuando, habiéndolo querido, llega a ser, no impidiéndolo nada externo, y allí, en lo que es sanado, cuando no lo impida nada de lo que hay en el paciente. Y de manera semejante está en potencia también una casa. Si no hay en esto, es decir en la materia, nada que 10 impida que llegue a ser casa, ni hay nada que deba añadirse o suprimirse o cambiar, esto es en potencia una casa. Y lo mismo en las demás cosas que tienen fuera el principio de la generación. Y, de las que lo tienen en sí mismas, ¿cuántas, si no lo impide nada externo, serán por sí mismas? Por ejemplo, el semen aún no, pues debe caer en otro y cambiar, pero cuando 15 por su propio principio sea ya tal, entonces es esto en potencia. En su primer estado necesita de otro principio, del mismo modo que la tierra aún no es una estatua en potencia, pues debe cambiar y convertirse en bronce. Mas parece que, cuando decimos de algo que no es tal cosa, sino de tal cosa, por ejemplo, la caja no es madera, sino de madera, y la madera no es tierra, sino de tierra, y a su vez 20 la tierra, si está en el mismo caso, no es tal otra cosa, sino de tal otra cosa, aquello es en potencia, siempre y sin limitaciones, lo que sigue inmediatamente. Por ejemplo, la caja no es de tierra ni tierra, sino de madera. Pues esta es en potencia una caja y esta es la materia de una caja. La madera en general, la de una caja en general, y esta madera determinada, la de esta 25 caja determinada. Pero, si hay algo primero, de lo que ya no se dice, con referencia a otro, que es de tal cosa, esto será la materia primera. Por ejemplo, si la tierra es de aire, y si el aire no es fuego, sino de fuego, el fuego será materia primera, sin ser algo determinado. Pues en esto se diferencian lo universal y el sujeto, en ser algo determinado o no serlo. Por ejemplo, sea lo que está sujeto a las afecciones un hombre, cuerpo 30 y alma, y sea afección lo músico y lo blanco, pero, cuando se ha generado la música en este sujeto, no lo llamamos música, sino músico, ni decimos que el hombre sea blancura, sino blanco, ni andadura o movimiento, sino algo que anda o que se mueve, como decimos que algo es de tal cosa. Pues bien, siempre que es así, lo último es una substancia. Pero, cuando no es así, sino que lo que se predica es una especie y algo 35 determinado, lo último es materia y substancia material. Y con razón sucede que de tal cosa se diga según la materia y según las 1049b afecciones. Pues una y otras son indeterminadas. Queda, pues, explicado cuando se debe decir que algo está en potencia y cuando no.
Capítulo 8. Puesto que hemos determinado en cuántos sentidos se dice anterior, está claro que el acto es anterior a la potencia. Y me 5 refiero no solo a la potencia determinada que llamamos principio de cambio que está en otro o en el mismo en cuanto otro, sino, en general, a todo principio de movimiento o de quietud. La naturaleza, en efecto, se genera en el sujeto mismo, pues está en el mismo género que la potencia. Es, en efecto, un 10 principio de movimiento, pero no en otro, sino en el sujeto mismo en cuanto que es el mismo. A todos estos tipos de potencia es anterior el acto conceptualmente y substancialmente. Pero, temporalmente, en cierto sentido sí y en cierto sentido no. Que es anterior en cuanto al concepto, es evidente, pues por ser posible que llegue a estar en acto es por lo que está en potencia lo que primeramente está en potencia. Por ejemplo, digo que está en potencia para edificar lo que puede edificar, y en potencia 15 para ver, lo que puede ver, y en potencia para ser visto, lo que puede ser visto. Y esto mismo se aplica en las demás cosas, de suerte que el concepto y el conocimiento del acto serán necesariamente anteriores al conocimiento de la potencia. Pero, en cuanto al tiempo, es anterior a sí. Lo que, siendo en acto, es específicamente idéntico, es anterior, pero numéricamente no. Y digo esto porque la materia, la semilla y lo que puede ver, que en potencia son un hombre, trigo y algo que ve, pero en acto aún 20 no, son temporalmente anteriores a este hombre ya existente en acto, al trigo y a lo que ve. Pero temporalmente anteriores a aquellas potencias son otras cosas existentes en acto, de las cuales se generaron aquellas. Pues siempre, desde lo existente en potencia, es generado lo existente en acto por obra de algo 25 existente en acto, por ejemplo un hombre por otro hombre, un músico por otro músico, habiendo siempre un primer motor, y el motor existe ya en acto. Quedó dicho en las consideraciones relativas a la substancia que todo lo que se genera llega a ser algo a partir de algo y por obra de algo que es de la misma especie. Por eso también parece imposible ser constructor sin haber construido nada, o 30 citaristas sin haber tocado la cítara, pues el que aprende a tocar la cítara aprende a tocarla tocándola, y lo mismo les pasa a los demás. En esto se basaba el argumento sofístico de que, sin tener la ciencia, uno hará aquello que es objeto de la ciencia, pues el que aprende no la tiene. Pero, porque algo de lo que se 35 genera está ya generado y algo de lo que se mueve en general está ya movido, esto quedó demostrado en nuestras 1050 consideraciones acerca del movimiento, también el que aprende tendrá sin duda necesariamente algo de la ciencia. Así, pues, también en esto se ve que el acto es, incluso en este sentido, anterior a la potencia en cuanto a la generación y al tiempo. Pero también en cuanto a la substancia. En primer lugar, 5 porque lo que es posterior en cuanto a la generación es anterior en cuanto a la especie y en cuanto a la substancia, por ejemplo, el varón adulto es anterior al niño, y la persona humana, anterior al semen. Pues lo uno ya tiene la especie, y lo otro, no. Y porque todo lo que se genera va hacia un principio y un fin, pues es principio aquello por cuya causa se hace algo, y la generación se hace por causa del fin, y fin es el acto, y por causa de este se da la potencia. Los animales, en efecto, no ven para 10 tener vista, sino que tienen vista para ver, y de igual modo se tiene el arte de construir para construir, y el de especular para especular. Pero no se especula para tener el arte de especular, a no ser los que se ejercitan. Pero estos no especulan, sino en cuanto lo hacen de este modo, o porque no necesitan especular. Además, la materia está en potencia porque puede llegar a la 15 especie. Pero, cuando está en acto, entonces está en la especie. Y de modo semejante en las demás cosas, incluso en aquellas cuyo fin es un movimiento. Por eso, así como los que enseñan creen haber alcanzado el fin cuando han mostrado al alumno actuando, así también la naturaleza. Pues si no es este el proceso, 20 tendremos el Hermés de Pausón. No se sabrá, en efecto, si la ciencia está dentro o fuera, igual que aquel. Porque la obra es un fin, y el acto es la obra. Por eso también la palabra acto, energía, está directamente relacionada con la obra, ergon, y tiende a la entelequia. Y puesto que lo último de algunas potencias es el uso, por ejemplo, lo último de la vista es la visión, y, fuera de esta, 25 ninguna otra obra se produce a base de la vista, pero a base de algunas potencias sí se produce algo, por ejemplo, a base del arte de edificar, además de la edificación, se produce una casa, sin embargo el acto es allí fin, y aquí más fin que la potencia. Pues la edificación está en lo que se edifica, y se produce y es simultánea con la casa.
Pero, cuando las potencias tienen como 30 resultado alguna otra cosa además del uso, su acto está en lo que se hace, por ejemplo, la edificación en lo que se edifica, y la acción de tejer, en lo que se teje, y de modo semejante en las demás cosas, y, en general, el movimiento en lo que es movido. Pero, cuando no tienen ninguna otra obra sino el acto 35 está en el agente mismo, por ejemplo, la visión en el que ve, la especulación en el que especula y la vida en el alma. Por eso, 1050b, también está en el alma la felicidad, pues es vida de una calidad especial. Por consiguiente, está claro que la substancia y la especie son acto. Y este razonamiento pone de manifiesto que, en cuanto a la substancia, es anterior el acto a la potencia, y, como dijimos, 5 en cuanto al tiempo siempre hay un acto anterior a otro, hasta llegar al del que siempre mueve primordialmente. Pero también en un sentido más fundamental. Pues las cosas eternas son substancialmente anteriores a las corruptibles, y nada es eterno en potencia. Y la razón es esta. Toda potencia es al mismo tiempo potencia de la contradicción. Pues lo que no es 10 posible que exista no puede existir en nada, y, por otra parte, todo lo que es posible puede no estar en acto. Así, pues, lo que es posible que exista puede existir y no existir. Por tanto, una misma cosa puede existir y no existir. Pero lo que es posible que no exista puede no existir. Y lo que puede no existir es corruptible, o absolutamente o en el sentido en que se dice que 15 puede no existir, o bien según el lugar o según la cantidad o la cualidad. Y absolutamente, lo que se corrompe según la substancia. Así, pues, ninguna de las cosas absolutamente incorruptibles está en potencia absolutamente, nada impide que lo esté relativamente, por ejemplo en cuanto a la cualidad o al lugar. Por consiguiente, todas están en acto. Ni de las que existen por necesidad, en efecto, estas son primeras. Pues, si ellas no existieran, no existiría nada. Ni el movimiento, si hay alguno 20 eterno. Y, si hay algo que es eternamente movido, tampoco es movido potencialmente, a no ser de algún lugar a otro, y nada impide que haya materia de esto. Por eso están siempre en acto el sol y los astros y todo el cielo, y no es de temer que una vez se detengan, como temen los que tratan de la naturaleza. Ni se fatigan haciendo esto, pues el movimiento no implica 25 para ellos, como para las cosas corruptibles, la potencia de la contradicción, de suerte que sea fatigosa la continuidad del movimiento. Pues la substancia que es materia y potencia, no acto, es causa de esto. Imitan a las cosas incorruptibles también las que están sujetas a cambio, como la tierra y el fuego. Estas, en efecto, están 30 siempre en actividad, pues tienen por sí en sí el movimiento. Pero las demás potencias, según lo expuesto anteriormente, son todas de la contradicción. Pues lo que puede mover de un modo determinado puede también mover de otro modo, al menos siempre que se trata de potencias racionales. Y las irracionales, siendo las mismas, serán de la contradicción por su presencia 35 o ausencia. Por consiguiente, si hay unas naturalezas o substancias tales como dicen los dialécticos que son las ideas, habrá algo mucho más científico que la ciencia en sí y más movido que el movimiento en sí. Pues aquellas son en mayor grado, 1051a, actos, y estos son potencias de aquellas. Así, pues, está claro que el acto es anterior a la potencia y a cualquier principio de cambio. Capítulo 9. Que el acto es también mejor y más valioso que una buena potencia, es evidente por lo que vamos a decir. Todo lo que 5 decimos que tiene potencia para una cosa, la tiene también para lo contrario. Por ejemplo, lo que decimos que puede estar sano puede también estar enfermo, y lo puede simultáneamente. Pues la potencia de estar sano y de estar enfermo, y la de estar quieto y moverse, y la de edificar y derruir, y la de ser edificado y ser derruido, es la misma. Así, pues, la potencia para los contrarios 10 se da simultáneamente. Pero es imposible que se den simultáneamente los contrarios, y también es imposible que se den simultáneamente los actos, por ejemplo, estar sano y estar enfermo, de suerte que uno de los dos será necesariamente el bien. En cambio, la potencia será ambas cosas o ninguna. Por 15 consiguiente, es mejor el acto. Pero, en las cosas malas, el fin y el acto serán también necesariamente peores que la potencia. Pues la potencia para ambos contrarios es la misma. Es, pues, evidente que el mal no está fuera de las cosas, pues el mal es por naturaleza posterior a la potencia. Por consiguiente, ni en 20 las cosas primordiales ni en las eternas hay ningún mal ni error ni corrupción, pues también la corrupción es un mal. También las figuras geométricas son halladas por un acto, pues las hallan dividiendo. Si estuvieran divididas, se verían claramente. Pero antes de la división solo existen en potencia. ¿Por qué el 25 triángulo tiene 2 rectos? Porque los ángulos en torno a un punto son iguales a 2 rectos.
En efecto, si se trazara la paralela con relación al lado, quien la viera comprendería inmediatamente por qué. ¿Por qué en el semicírculo hay siempre un recto? Si hay 3 líneas iguales, 2 en la base y la recta perpendicular al medio, para quien las vea será evidente si conoce aquellos. Por consiguiente, está claro que las figuras que existen en potencia son halladas al ser llevadas al acto. Y es así porque el 30 pensamiento es acto. De suerte que la potencia procede del acto, y por eso al hacer las figuras las conocen, pues el acto individual es posterior en cuanto a la generación. Capítulo 10. Puesto que ente y no ente se dicen, en un sentido, según 35 las figuras de las categorías, en otro, según la potencia o el, 1051b, acto de estas categorías o según sus contrarios, y, en otro que es el más propio, verdadero o falso, y esto es en las cosas el estar juntas o separadas, de suerte que se ajusta a la verdad el que piensa que lo separado está separado y que lo junto está junto, y yerra aquel cuyo pensamiento está en contradicción con las cosas, cuando existe o no existe lo que llamamos verdadero o falso. Debemos, en efecto, considerar qué es lo que decimos. Pues tú no eres blanco porque nosotros pensemos verdaderamente que eres blanco, sino que, porque tú eres blanco, nosotros, los que lo afirmamos, nos ajustamos a la verdad. Sí, por consiguiente, unas cosas siempre están juntas y no 10 pueden ser separadas, y otras siempre están separadas y no pueden ser unidas, y otras admiten lo contrario, el ser es estar junto y ser uno, y el no ser, no estar junto, sino ser varias cosas. En cuanto a las que admiten lo contrario, la misma opinión y el mismo enunciado resultan unas veces falsos y otras verdaderos, y cabe ajustarse a la verdad unas veces y errar 15 otras. Pero, en cuanto a las que no pueden ser de otro modo, no resultan unas veces verdad y otras mentira, sino que la misma opinión es siempre verdadera o siempre falsa. Pero, en cuanto a las cosas no compuestas, que es el ser o no ser, lo verdadero y lo falso, no se trata, en efecto, de algo compuesto, de suerte que sea cuando esté junto y no sea si está separado, como la madera es blanca o la diagonal es 20 inconmensurable. Y lo verdadero y lo falso no será ya aquí como en las cosas de que hablábamos antes. Y así como lo verdadero no es lo mismo en estas cosas, así tampoco el ser. Aquí esto es lo verdadero o lo falso. Alcanzarlo y decirlo es verdadero, pues no es lo mismo afirmar una cosa de otra que decir una 25 cosa, e ignorarlo es no alcanzarlo, pues engañarse acerca de la quiridad no es posible, a no ser accidentalmente. Y lo mismo sucede con las substancias no compuestas, pues no es posible engañarse. Y todas son en acto, no en potencia. De lo contrario, se generarían y se corromperían. Ahora bien, lo mismo no 30 se genera ni se corrompe, pues se generaría a partir de algo. Así, pues, acerca de las cosas que son puro ser y actos no es posible engañarse, sino que o se piensa en ellas o no. Lo que se busca acerca de ellas es su quiridad, si son de tal naturaleza o no. Y el ser, considerado como lo verdadero, y el no ser, considerado como lo falso, uno, lo verdadero, se da si hay unión, y lo otro, lo falso, si no hay unión. Y lo uno, si es 35 verdadero ente, es de un modo determinado, y si no es de ese modo, no existe. Y la verdad equivale a pensar estas cosas. 1052a, y aquí no hay falsedad ni engaño, sino ignorancia, pero no cual la ceguera. Pues la ceguera es como si uno careciese en absoluto de la facultad de pensar. Y es claro también que acerca de las cosas inmóviles no hay engaño en cuanto al tiempo, si uno las considera inmóviles. Por 5 ejemplo, si uno piensa que el triángulo no cambia, no pensará que unas veces tiene 2 rectos y otras no, pues cambiaría. Pero puede pensar que algo sí y algo no. Por ejemplo, que ningún número par es primero, o que algunos sí y algunos no. Pero en cuanto a lo que es uno numéricamente, ni esto. Pues ya no 10 pensará que alguno sí y alguno no, sino que se ajustará a la verdad o errará al pensar que siempre es de un modo determinado.